Muy buenas tardes a todos los miembros de la Asociación Internacional de Biomagnetismo, a todos los invitados, a nuestros expositores especiales invitados de hoy. A todos buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a su horario. Hoy tenemos un tema muy interesante con unos invitados eh, muy especiales. Contamos con la presencia de Charo Breda. Charo es coach certificada por el IFC, es consultora y profesora de Feng Shui, es terapeuta de la nueva terapia LNT. También contamos con Santiago Bilbao. Santiago es terapeuta craneosacral, también es de la terapia de la LNT, profesor de educación somática, profesor de Tai Chi. Bueno, tenemos acá un amplio currículo. Ellos nos van a compartir lo que saben, lo que han vivido, lo que han experimentado con la tecnología cuántica que está en este momento a la vanguardia, al servicio pues de la salud, del bienestar físico, emocional, mental. Bueno, entonces ya ellos nos dirán. Entonces aquí los dejo con Charo y Santiago. Bueno, muy buenas tardes, Muy buenas tardes a todos. buenas madrugadas para nosotros, Sí, pero bueno, encantados de estar aquí pues esta noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, os vamos a contar un poco nuestra experiencia en este proyecto en el que llevamos casi un año y medio ya. ujú. Y bueno, pues que apareció en nuestra vida de forma inesperada, pero nos ha involucrado de una manera bastante importante y hemos podido experimentar un montón de cosas desde que estamos pues, utilizando el accesorio cuántico. También deberíamos decir que hemos recibido terapia de biomagnetismo ambos. Sí. A mí me encanta y no sé si es bueno decirlo, pero desde hace prácticamente un año y medio ya no voy al terapeuta de biomagnetismo gracias a este accesorio, pero vamos, no lo descarto, No seguramente se volver. descarta en absoluto. Porque me ha gustado siempre, me ha aportado un gran equilibrio electromagnético a todo mi aura, a todo mi campo Mm, energético, a mi toroide, y es un gusto poder hablar con vosotros mm. y estar aquí compartiendo. Sí, vamos a hacer una presentación que va a ser un poco más breve que la que hacemos habitualmente porque queremos dejar espacio a compartir con vosotros también nuestra experiencia del accesorio respecto a las terapias que hacemos y también, por otra parte, a bueno, pues dar lugar a las preguntas y los comentarios que os surjan. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito más rápido de lo habitual, también para no hacer demasiado pesada la presentación. Bueno, yo siempre digo que este es un movimiento revolucionario en muchos sentidos, aunque yo vengo de la ciencia oficial, porque mi formación académica es como ingeniero agrónomo. Es verdad que llevo muchos años viendo la vida desde otra perspectiva y sobre todo abriéndome a la cuestión energética y a lo que no se ve, a lo que no vemos. Ahí, bueno, pues otras terapias han hecho el camino, ¿no? Y el Feng Shui, desde luego, me abrió a todo esto también, el Reiki en su momento y la nueva terapia también, que es una terapia cuántica, que yo creo que fue un poco el antecesor al accesorio cuántico como tal. Y bueno, al estar, digamos, más abiertos a estas otras cuestiones que no se ven, quizás se hace más fácil o más sencillo sentir o percibir o ser conscientes de lo que va ocurriendo en el proceso que se abre, no solo con el accesorio cuántico, sino con cualquier terapia que recibimos a nivel energético. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos venido desde una formación, por así decir, cartesiana, pero siempre con una inquietud
a partir de nuestras propias sensibilidades y nuestra capacidad de sentir a distintos niveles. Por esa misma razón, yo creo que esto era algo que siempre habíamos a lo mejor presentido en el hecho de poder percibir desde otro lugar, de la misma manera que el biomagnetismo también se trabaja desde un aspecto mucho más holístico, lo que viene a ser el ser, la persona que se enfrenta a esta terapia, ¿verdad? Entonces, pues vamos. Vamos a empezar con un cortito vídeo donde vamos a tener la evidencia, que yo creo que todos los que estamos aquí ya conocemos, de que el cuerpo humano y las células son mucho más que una cuestión meramente física, sino que ya es conocido por muchos de nosotros que es una cuestión mucho más energética. Entonces, John Lakhovsky fue un gran científico de la antigua Unión Soviética, nació en Bielorrusia, fue ingeniero y fue biólogo y abandonó la Unión Soviética y se estableció en París, en Francia. George Lakhovsky desarrolló prácticamente toda su vida científica en Francia y posteriormente fue a los Estados Unidos y desarrolló la teoría de la oscilación celular. Fue uno de los creadores de la teoría de la oscilación celular. Entonces, ¿en qué consiste el fenómeno de la oscilación celular? Lakhovsky consideró que la célula es un emisor y receptor de radiofrecuencias. Su gran aportación fue eso, comparar la célula con un circuito oscilante y cada una de las fórmulas que tiene una célula, por ejemplo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, cada uno de ellos son pequeños circuitos oscilantes que dan un conjunto global que es el circuito oscilante celular. Entonces, a partir de ahí, a partir de este concepto, estableció que la enfermedad se producía por un desequilibrio oscilatorio celular y la curación podría venir por consecuencia por restablecer el equilibrio oscilatorio fisiológico, el equilibrio oscilatorio normal. Por tanto, el curar no sería tanto atacar a la célula, sino volver a que la célula tuviera su equilibrio, tuviera su frecuencia característica. Si de hablar entonces de frecuencia característica de una célula, ¿cómo se puede entonces recuperar? La célula puede verse alterada por múltiples cosas, es decir, la frecuencia propia de resonancia se puede alterar por microorganismos, por cuestiones atmosféricas, por cuestiones psicológicas, por miles de causas, pero todas esas miles de causas generan una causa común, que es la variación de la frecuencia de resonancia. Entonces, para curar, lo que George Lakhovsky desarrolló es un equipo que restablecía la frecuencia de resonancia celular. Era el radiocélulo oscilador de Lakhovsky. Ponía a la persona entre unos circuitos oscilantes, un lado y otro, en el medio colocaba a la persona y la persona era sometida a una radiación de alta frecuencia, una radiación de gigahercios, y esa frecuencia restablecía el normal fisiologismo celular y el... Bueno, os mostramos este vídeo porque realmente está mostrando algo muy similar a lo que ocurre con el accesorio cuántico. Está hablando de un desequilibrio energético a nivel celular y de ese restablecimiento energético a la frecuencia original de la célula como método, como vía de sanación. ¿Cómo? Sometiendo a esas células a una frecuencia elevada en su entorno, no sé si habéis visto esta tecnología, pero consiste en dos espirales gigantes que se colocan a ambos lados de la silla donde la persona se sienta, y ahí ese campo de frecuencia súper elevada es lo que devuelve a las células esa frecuencia original de la que habla este señor. Bueno, simplemente comentar aquí rápidamente que ya hace unos años que las noticias y algunos autores hablan de el cuerpo físico a nivel cuántico. Ya no se habla de la célula meramente material, sino de vacío y de energía como creadores tanto de la conciencia humana como de el cuerpo físico y de la materia. Entonces, bueno, simplemente recordar que sí que llevamos unos años donde ya, bueno, se menciona esto. Es verdad que a un nivel todavía muy superficial, pero sí que es verdad que hay autores que ya están probando
cómo determinadas sanaciones ocurren cuando tomamos conciencia de nuestra biología a nivel cuántico. Bueno, a pesar, por añadir algo, de que toda esta investigación ya tiene algo más de 100 años, la cuestión del descubrimiento de la frecuencia cuántica, por así decirlo, la física cuántica, es en estos últimos aproximadamente 20 años, diríamos, donde se está poniendo muy a nivel del público en general. Ahora casi todo el mundo habla de lo cuántico, bueno, como en muchas ocasiones sin profundizar, pero ya va resonando esto, ¿no? Esto de que la energía, la vibración, la materia, por qué se comporta como masa, por qué se comporta como energía, qué influencia tenemos con nuestro nivel de conciencia en aquello que estamos haciendo cuando queremos dirigirnos hacia algo, cómo influye nuestra resonancia magnética, ¿no? Y de esto creo que también sabéis algo vosotros, desde luego. Bueno, simplemente aquí comentar también de forma rápida quiénes somos y sobre todo cómo comienza esta compañía hace ahora 4 años. Sí. A través de los fundadores Johannes y Roxane Jara, que son un matrimonio afincado en Estados Unidos y que son los que conocen al científico alemán, que es un señor que tiene ahora más de 90 años, pero sigue trabajando con sus hijos, que también son científicos, y este señor es el que les presenta bueno, los prototipos que en ese momento tenía fabricados de forma bastante artesanal, que eran como unos 50, se los presenta a Johannes y a Roxane y ellos pues lo prueban 1 o 2 que tienen a mano y ahí Johannes pudo percibir la diferencia, sobre todo porque él tenía una afección bastante importante en una rodilla, de hecho ya tenía cita para ser operado y bueno, pues lo probó, esa noche vio que durmió de forma muy diferente a como venía haciéndolo años atrás, porque siempre cuenta que no dormía nada y que se despertaba antes de que saliera el sol. Esa mañana se despertó con el sol fuera y cuando fue a caminar sí que percibió que había algo diferente, que le molestaba mucho menos y de hecho esa operación de rodilla nunca se llegó a producir. Bueno, pues a partir de este proyecto comenzó con ellos, se ha sumado la doctora Romina Malano, que es una doctora con su carrera de medicina, pero con una visión absolutamente holística, con otras formaciones en Ayurveda y en medicina china, y que es, digamos, ha sido la encargada desde un primer momento en hacer pruebas científicas junto con otros colegas y la que sigue divulgando, bueno, pues todas estas pruebas se continúan haciendo porque realmente 4 años no es tanto tiempo para una investigación y para toda esta compañía y de hecho es la que también ha recopilado muchísimos testimonios de sus propios pacientes y la que continúa, como digo, divulgando y realizando muchas formaciones al resto de especialistas y a todos los que formamos este proyecto. Y también está Luis Fernando del Río, que es el CEO de la compañía y que también está desde un inicio con Johannes y con Roxane. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que son los accesorios cuánticos. Aquí a la izquierda arriba tenemos el accesorio para adultos. También veis aquí el accesorio para mascotas, que es este huesito. El accesorio para niños, que antiguamente era un corazón y ahora es esta especie de donut que vemos aquí. Y aquí tenemos un accesorio abierto donde podemos observar qué es lo que hay dentro de este accesorio. Vemos aquí, ahora os lo vamos a explicar mejor, pero podemos ya ver las 2 antenas resonantes o microtrips, que también se llaman, unidas por esta parte central y sobre esta plaquita de color marrón clarito, donde están insertados la combinación única de más de 200 microminerales. Todo ello vamos a ver qué efectos tiene a la hora de interactuar con cualquier ser vivo. Bueno, simplemente comentar esto, que es el accesorio es un accesorio auxiliar de tecnología cuántica de última generación
como hemos visto, está compuesto por ese circuito circular, el que veíais en el centro. En su interior está compuesto por hilo de cobre y esos dos microtrips de los que hablábamos, o microtiras, que funcionan como antenas resonantes. Y hablamos de resonancia porque lo que hacen es resonar con nuestro campo energético. Es decir, cuando se colocan a menos de 50 centímetros de cualquier ser vivo, comienzan a interactuar con su campo electromagnético, con su campo energético, en un principio a leerlo y posteriormente empiezan a interactuar con él, a equilibrarlo, ¿no? Entran ahí a ese nivel puramente energético para equilibrarlo y aumentar la frecuencia vibratoria de ese ser, ya sea un ser humano, ya sea un animal, ya sea una planta. Además de esa antena resonante, lo que también contiene, como hemos dicho, es una combinación única de múltiples minerales como carbono, oxígeno, nitrógeno. Son minerales que componen la vida humana, es decir, son minerales muy normales, muy orgánicos. Estos minerales, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a actuar a nivel celular, emitiendo una gran cantidad de iones negativos que, bueno, ya sabemos y está demostrado que intervienen, como digo, a nivel celular contra la oxidación celular, que es la que provoca la mayoría de las enfermedades y que está especialmente acentuada en estos días por el estilo de vida que llevamos. Pues ¿por qué? Pues porque la alimentación, la contaminación, el estrés, todo lo que nos rodea actualmente está provocando un exceso de iones positivos que producen esa oxidación a nivel celular y que van a ser los que producen ese desequilibrio y esa producción en definitiva de enfermedad. Entonces, esa incorporación de iones negativos a nivel masivo, que es lo que conseguimos cuando estamos en contacto con la naturaleza, cuando hacemos grounding, cuando estamos expuestos pues a la playa o a una montaña, a los rayos del sol, eso es lo que se produce en esos ambientes y es lo que nos va a aportar también el accesorio, es decir, estaría actuando a dos niveles, a nivel celular, contrarrestando esta oxidación celular, y a nivel energético, interactuando con nuestro campo vibratorio y aumentando esta frecuencia vibratoria de nuestro organismo, en definitiva. Lo que no contiene es ni sistemas eléctricos, ni pilas, ni baterías, ni ningún tipo de magneto, ni por supuesto elementos radiactivos. Por lo tanto, lo que estamos generando es una reestructuración de nuestro campo electromagnético, devuelve a las células la frecuencia original, que es lo que veíamos en el video del principio, a través de la emisión de frecuencias resonantes y, por otra parte, a través del efecto de la ionización negativa. Hay que comentar aquí que no estamos resolviendo ninguna dolencia concreta, no estamos solucionando ninguna enfermedad en concreto. Estamos llevando a las células y al campo energético a un reequilibrio, devolviéndoles esa frecuencia original que también veíamos en el video inicial. Porque estamos restaurando y reordenando todos los desequilibrios a los que nos vemos sometidos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el estrés oxidativo del que hablábamos antes. Cómo una célula en un entorno saludable y en unas condiciones óptimas está en un estado perfecto, y cómo, sin embargo, cuando está sometida a estos factores de los que hablábamos antes, pues sin embargo acaba deshidratándose y acaba sufriendo ese estrés oxidativo, que lo vemos claramente aquí, que su apariencia no tiene nada que ver con una célula saludable. Y bueno, también hablar de los beneficios de elevar la frecuencia vibratoria. ¿En qué nos afecta esta elevación de la frecuencia? Pues básicamente en todo. Es como estar sometidos a un entorno que nos está, digamos que, robando energía y quitándonos todo nuestro potencial, y de ahí pasar a otro entorno que nos está potenciando energéticamente, nos está protegiendo, en definitiva, al aumentar nuestro campo energético,
y nos está conectando directamente con nuestro yo superior. ¿Por qué? Porque al elevar nuestra frecuencia vibratoria, evidentemente estamos más abiertos a conectarnos con otras realidades. También esto nos va a aportar una estabilidad a todos los niveles, incluida estabilidad emocional y, por supuesto, mayor armonía, mayor plenitud, mayores posibilidades de evolucionar en un sentido mejor. Los efectos que se producen cuando tenemos acceso a este aumento de la frecuencia vibratoria y a la exposición de un gran número de iones negativos son en diferentes campos. En el campo energético, pues vemos esta elevación de la frecuencia vibratoria de base, la reordenación y reestructuración de nuestro campo electromagnético, un mayor equilibrio energético y, por lo tanto, al estar nuestro campo energético más potenciado y más aumentado, una mayor protección frente a energías negativas de cualquier tipo, incluidas las energías de los campos electromagnéticos negativos, una alineación y un desbloqueo de nuestros chakras o vórtices energéticos, un aumento de la vitalidad. En cuanto al campo emocional... Hay una parte que, perdona, te quería puntualizar también respecto al campo energético. Nosotros hemos hecho medición con varillas y medición con péndulo de lo que es el campo energético que en contacto con la tarjeta se produce en el cuerpo. Y bueno, sí, podemos considerar que un toroide o un aura, o como queráis llamarlo, un campo electromagnético de un ser humano más o menos saludable podría estar en torno a los 3-4 metros, incluso se podría decir que es óptimo. Nosotros hemos medido cómo sin el accesorio estamos en torno a eso. eh, También estamos hablando de que llevamos tiempo usándolo, pero nosotros estamos en torno a los 5 o 6 metros sin el accesorio, y con el accesorio puesto hemos llegado a medir más de 15. Y más de 15 porque hemos hecho el experimento dentro de la sala en la que estamos, que tiene 15 metros de largo, y podíamos seguir mucho más allá y las varillas seguían denotando la fuerza de este campo vibratorio, ¿no? Sí que es verdad que, por supuesto, como trabaja con frecuencias, y como bien decía Charo, no trabaja sobre patologías, trabaja sobre frecuencias. Lo primero que hace es una lectura del toroide, y el toroide, que muchísimas veces, en la mayoría de los casos, sobre todo en entornos urbanos, tenemos esa como especie de agujeros o deformidades dentro de ese campo, de ese toroide, lo que hace es reorganizándolo. A partir de esa reorganización, de esa reestructuración, empieza a haber mejoras en distintos aspectos, como por ejemplo el campo emocional. Reconocimos prácticamente, bien es verdad que Charo y yo tenemos cierta sensibilidad, bastante, podríamos decir incluso, y percibimos prácticamente a los 20 minutos todo este tipo de sensaciones, una mayor estabilidad, una sensación de sostén, como de redondez, como de claridad mental. En la zona del diafragma se activó de una manera como yo digo siempre en redondo, porque para mí es una palabra que encierra, por así decir, una sensación de percepción plena o de percepción limpia. Y por supuesto, hay una disminución de crisis emocionales que todos, por muy duchos que estemos en materias y muy entrenados en meditación o en trabajo personal, pues siempre tenemos nuestros altibajos porque somos Sí. humanos y lo seguimos siendo, ¿no? De hecho, hay una cosa que venimos experimentando desde que empezamos a usarlo, y es que evidentemente, o sea, todos continuamos expuestos a nuestra vida habitual, a todo lo que nos sucede, evidentemente. No es un atajo. Esto no es un atajo, pero lo que sí hemos observado es que las crisis emocionales son más cortas y se resuelven de una manera más rápida y más concisa. Es decir,
eso de seguir en bucle en lugares donde te pierdes y donde, que nos ha pasado a todos, Sí, sí. donde puedes estar días o semanas, pues eso, dando vueltas a un sitio que no te conviene, eso ya no sucede. Si tenemos un conflicto, que puede ocurrir, evidentemente, suele ser un conflicto donde vas rápidamente al centro del conflicto y lo resuelves rápidamente y te sales de ahí porque, bueno, hay algo con lo que ya no estás en resonancia, que es una frecuencia baja. Entonces, como ya no estás ahí, evidentemente tiendes a resolver rápido para volver a subir. Claro, es ese aspecto del campo mental. Si realmente estamos regulando a nivel celular todo el electromagnetismo de estas partes tan pequeñas de nosotros, los neurotransmisores evidentemente empezarán a funcionar de una manera mucho más coherente, que es un aspecto fundamental del accesorio, que entras en una dinámica de coherencia constante, con lo que tiene de bueno y también podríamos decir de malo. Malo quiere decir que te enfrenta a situaciones en las que tienes que estar en coherencia y por lo tanto te avisa en muchos momentos de si eso está ocurriendo o no. El disminuir en en la reacción a impulsos nerviosos, al estrés y aumentar el enfoque y la claridad mental, que efectivamente eso es otro detalle que, que empezamos a notar pues más o menos rápido, sí. Y respecto al campo físico, evidentemente también luego, como va a haber unos minutos para que se pueden hacer preguntas al respecto, y yo como terapeuta también puedo aportaros datos en mi trabajo en camilla, en consulta, hay hay un aumento de la estabilidad, de la resistencia, del equilibrio y la fortaleza. Yo también entreno, también hago no solo tai chi, sino hago fuerza y hago bueno, ejercicio en general con pesas también, y he notado cómo ayuda muchísimo al trabajo físico en este sentido. Y bueno, la sensación de dolor, por supuesto, el accesorio colocado en zonas doloridas o con dolor en concreto, lo disminuye prácticamente en minutos. Estoy hablando, pues, dolores de muelas, por ejemplo, después de una cirugía. La cicatrización también reduce la inflamación de los tejidos, toda la parte tisular. Es increíble cómo funciona, cómo elimina la rojez, cómo se pone eso fresco, cómo empieza a activarse la cicatrización. Y por supuesto lo que decíamos antes, eliminar los radicales libres, el generar mayor disponibilidad de oxígeno en sangre, esto del entrenamiento que decía hace un momento, interesantísimo a nivel muscular, y todo el efecto depurativo, desintoxicante, la regulación del pH metabólico, en fin, hay toda una serie de mejoras en el aspecto de la postura. También os puedo decir cosas como educador somático que soy y cómo ayuda, más allá de lo que yo pueda aportar con mi experiencia profesional, cómo esta dinámica que implica en lo electromagnético, en el toroide, propicia un mayor alargamiento y una mayor elongación de la columna. Y por supuesto, la mejora del sueño y el buen descanso, eso es algo que casi todo el mundo remite mayoritariamente. O sea que, como veis, estos cuatro campos tan importantes, el energético, el emocional, el mental y el físico, eh, son tremendamente influenciados por esto, ¿no? ¿Cómo funciona, no? Sí, bueno, aquí hemos hecho una recopilación de pruebas que Es tremendamente ha interesante. llevado adelante la doctora Romina Malano, pero no solo ella, sino también algunos colegas suyos y otras personas pues, que llevan investigando tiempo. Y bueno, aquí, como os digo, hemos hecho una recopilación de pruebas que se han hecho con el accesorio antes y después. Mm. ¿Qué tipo de herramientas se han utilizado? Pues se han hecho pruebas con el Quantec SCIO, con el BioWell, con radiestesia, con la foto Kirlian, con células madre, estudios bacteriológicos, con frotis de sangre, con sangre fresca, se ha hecho el análisis bioquímico del agua, se ha utilizado microscopio óptico, estudios en fibroblastos, contador Geiger,
con oxímetro de pulso, se ha analizado el sueño y también se han hecho pruebas en el organismo que se llama CIDETEC o CONACYT, que es un organismo oficial en México. Aquí tenemos algunas imágenes que, bueno, no se ven muy grandes, pero bueno, sí que podemos ver la diferencia entre el antes y el después, como decía. Algunas de las pruebas son muy interesantes porque efectivamente se ve la diferencia a simple vista y vamos a pasar a especificar un poquito más. Esta es otra de las pruebas que se han hecho con el biómetro de Bobis, que mide la frecuencia energética o electromagnética. Se ha medido tanto en niños como en adultos y bueno, pues se ha visto rápidamente que en niños que suele estar la frecuencia en unas 90.000 unidades Bobis, que ya está bien, porque como vemos son mucho más que las que tenemos los adultos. Sin embargo, después de usar el accesorio cuántico, han llegado a 200.000. La diferencia es notable. Y en adultos, que en el mejor de los casos estamos en 8.000, con el accesorio hemos llegado a 300.000 unidades Bobis. Bueno, pues ahí vemos también unas imágenes de lo que es el campo energético ordenado y amplificado y reforzado, o lo que puede ser un campo energético de cualquiera de nosotros un día cualquiera, expuestos a todo tipo de estímulos negativos, de fuentes contaminantes, de fuentes de electromagnetismo negativo y de, bueno, pues todo tipo de preocupaciones que tenemos encima, comida no demasiado saludable, adicciones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí sí que vamos a entrar un poco en detalle respecto a los resultados encontrados en estas pruebas científicas de las que os hablábamos antes. Respecto a las pruebas que se han hecho con SCIO, con Quantec, con BioWell, con radiestesia y con Photokirlian, que todas estas herramientas miden el campo energético, se ha visto que se restablece el campo energético, que se alinean y se desbloquean los chakras, como decíamos antes. Respecto a las investigaciones en laboratorio, a nivel celular, se ha visto una mayor proliferación celular en células madre y en fibroblastos y una disminución de la contaminación bacteriológica en campos celulares. Imaginaos lo que esto significa. Estamos hablando de proliferación de células madre, ¿no? Que es algo tan importante y que se está utilizando a niveles tan importantes de sanación. De hecho, tenemos una microbióloga argentina que colabora... No, es colombiana. Colombiana, perdón, pero vive en Argentina. Sí. Eso es. Y ella trabaja en un laboratorio privado con células madre y nos ha remitido una información interesantísima. Es una microbióloga con una apertura de mente increíble, lo que nos ha permitido que nos diera resultados de su trabajo en la proliferación y en el estudio de la proliferación de células madre con accesorio y sin él. Y contaba, sin entrar en muchos detalles, pero que al cabo de la semana de exposición con el accesorio, las células era como si les hubiera dado una especie de electroshock y empezaban a proliferar con una claridad y una fuerza inusitada. Y esto, que además tenemos pensado hacer una conferencia al respecto, porque es un tema tremendamente interesante y muy bien apoyado en todo su análisis científico, en todo el desarrollo de la investigación. Bueno, respecto a los análisis en sangre fresca con microscopio de campo oscuro, se ha encontrado mayor actividad de simbiontes, que es energía vital, y oxigenación en los glóbulos rojos. Respecto a las aplicaciones de Health y Smartwatch, se ha observado una prolongación de la fase REM del sueño en un 80% y una disminución de despertares nocturnos y mejora en la calidad del sueño. Y en los análisis de muestras de sangre con test de Bradford, una reducción de un 20% del estrés oxidativo celular en 20 minutos de uso. Respecto al análisis físico-químico de muestras de agua, cambios iónicos en muestras de agua a partir de 7 minutos de colocación del accesorio a muestras de agua. Bueno, aquí tenemos algunas de las pruebas de comprobación inmediatas que se suelen hacer en los eventos que tenemos a nivel presencial. Son pruebas relativamente sencillas. Esto es muy impactante siempre. Sí, porque se ve rápidamente la diferencia a nivel de equilibrio, a nivel de fuerza,
a nivel de oxigenación, de seguridad en la marcha, de estabilidad, de resistencia. Aquí tenemos a la doctora Romina Malano haciendo la prueba en directo. Y estamos hablando de gente que no ha tenido anteriormente contacto con el accesorio y que por primera vez en esos eventos lo solemos hacer para ver pues este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo se utiliza el accesorio? Es muy sencillo. Cuando lo tenemos a menos de 50 centímetros de nuestro cuerpo físico, puesto aquí, comienza a interactuar con nuestro campo electromagnético y con nuestras células. Entonces es así de fácil. Nos lo colgamos directamente o lo llevamos en un bolsillo o lo ponemos directamente sobre la zona afectada, en el caso de una inflamación o de un dolor o de una cirugía. Lo ponemos debajo de la almohada también en ocasiones si queremos dormir con él. Bueno, lo utilizamos para la comida porque la activa. De hecho, el agua hemos percibido que cambia de sabor y tenemos más ganas de beber agua cuando está activada con el accesorio. Y trabaja interiormente, que es una otra forma interesante del uso de la tarjeta al beber el agua, evidentemente. Respecto a dónde colocar las tarjetas, es muy interesante, no solo que elimina el dolor en situaciones concretas, sino, como yo os decía antes, para el trabajo o el entrenamiento físico, o si sales a correr o a caminar y estás, pues el típico día que estás un poco más cansado, yo he llegado a usar dos, uno en cada lado, uno en cada bolsillo y otro puesto, y ha sido impresionante la mejora ¿cómo se dice? Del desarrollo físico, del rendimiento, que no me venía la palabra, eso es. Y bueno, por supuesto también lo estamos utilizando todos los terapeutas que estamos en el equipo en nuestras terapias. ¿Por qué? Pues primero porque potencia la terapia como tal y segundo también porque estamos potenciando el equilibrio entre sesiones. Es decir, bueno, todos sabemos que viene la persona, recibe la sesión y ahí probablemente se va con un estado energético elevado, pero bueno, pues luego nos volvemos a enfrentar a nuestro día a día y ahí volvemos a caer, ¿no? Hasta la siguiente sesión. Entonces, ¿qué permite el accesorio? Mantener esa estabilidad energética entre sesiones y, por supuesto, mantener la estabilidad energética a los propios terapeutas, que todos sabemos que estamos sometidos pues a un desgaste si no nos cuidamos bien y nos protegemos pues de todo este trasiego energético, por decirlo así. Bueno, vamos a ir un poco ligeritos para no demorarnos demasiado. Aquí vemos, bueno, pues aplicaciones en plantas, en comida, en animales, a distancia también, en terapias, como acabamos de comentar. Resultados esperables, tenemos tres tipos: inmediatos, es decir, la persona utiliza el accesorio cuántico e inmediatamente tiene alguna reacción, pues un alivio de un dolor, qué sé yo, un alivio de una inflamación, una sensación de paz, que también se reporta mucho, una mejora del sueño, etcétera, etcétera. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que la persona no siente nada. El que la persona no sienta nada no significa que el accesorio no esté haciendo su trabajo, simplemente significa que la persona no siente nada. Y ahí entran en juego un montón de factores, como es pues, la sensibilidad de la persona, su propia programación mental, qué sé yo, las expectativas que esa persona ponga, su historia personal, su estado físico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que cuanto mayor nivel de conciencia tiene la persona, evidentemente mayor es la posibilidad de que la persona se dé cuenta de lo que le está ocurriendo, no solo con el accesorio, sino con cualquier cuestión en su vida, ¿no? Y por último, la tercera opción es que suceda una crisis adaptativa o curativa. ¿Por qué? Pues porque estamos sometiéndonos a una vibración más elevada y estamos sometiéndonos también a una desintoxicación celular. Entonces sabemos que es probable que ocurra esa crisis curativa cuando nos sometemos a esos procesos. Simplemente hay que decirle a la persona que no es que está empeorando, sino que está sometiéndose a ese proceso de desintoxicación
y de elevación de su frecuencia vibratoria, de adaptación a esa nueva frecuencia, y que es un proceso que, si es capaz de atravesarlo, probablemente se va a encontrar en otro lugar muy diferente a cuando termine ese proceso, ¿no? Evidentemente, como todos sabemos, la experimentación a este nivel cuántico es absolutamente individual. Nadie tiene una experiencia exactamente igual que otro, ni siquiera nosotros dos que No. llevamos compartiendo vida unos cuantos años y sensibilidades parecidas, ¿no? Entonces, siempre va a haber estas tres posibilidades, por así decir, pero dentro de esas tres posibilidades, desde luego, hay cantidad de particularidades que, desde luego, como terapeutas que somos, pues sabemos sostener y continuar y tranquilizar en ese proceso. Bueno, aquí es un poco lo mismo que hemos dicho, Sí. los resultados inmediatos que pueden suceder, esto de no siento nada. En esos casos, ¿qué recomendamos? Pues tomar conciencia, porque también hemos observado, y vosotros también lo sabréis, que muchas personas no son conscientes ni siquiera de su cuerpo, no tienen esa conciencia, también porque nadie nos enseña a esto, nadie nos enseña a percibir la energía, nadie nos enseña a observar qué está pasando con nuestra energía, con nuestro cuerpo, y además hoy en día todavía menos, que llevamos una velocidad y un estilo de vida súper rápido. Hasta que aparece el síntoma. Entonces funcionamos por sintomatología, pero casi nadie, bien, se siguen el mindfulness y todas estas, bueno, disciplinas renombradas por meditación, etcétera, etcétera, son las que están haciendo traer más conciencia a la gente, pero realmente casi todos hemos funcionado durante mucho tiempo por pura sintomatología. Bueno, pues aquí acompañamos para que la persona tome conciencia al máximo posible y, sobre todo, siempre tratamos de transmitir que no tengan expectativas ni en forma ni en tiempo, porque es verdad que tú puedes estar esperando que te ocurra un efecto concreto en un tiempo concreto y a lo mejor el accesorio está actuando a otro nivel prioritario que tú ni siquiera eres consciente de ello. Sí. Entonces ahí, relajación total y confiar en el proceso, es lo que siempre recomendamos. Y bueno, por último, lo que hablábamos de la crisis adaptativa, que puede presentarse con diferentes sintomatología. Como toda crisis adaptativa. Como toda crisis adaptativa, efectivamente. Contraindicaciones hay que decir que no existen, no hay ningún tipo de contraindicación. Ni siquiera gente con marcapasos. Efectivamente. Estas son las pruebas que se hicieron, 27 análisis realizados en este organismo del Gobierno de México, el CONACYT, más otros 4 análisis que fueron añadidos después y que determinaron que efectivamente el accesorio es inocuo para el ser humano y para la vida en general. No presenta propiedades electrónicas, ni magnéticas, ni de cualquier otro tipo. Aquí tenemos también una muestra de esos mismos resultados, un poco más exhaustiva. Bueno, simplemente recordar que lo que no es este accesorio no es un dispositivo médico, no reemplaza medicinas ni terapias, no promete milagros, es decir, cada proceso es individual, no hay atajos, como comentábamos antes, sí que es una ayuda en nuestra regeneración energética y celular. No es una herramienta que garantiza la sanación. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, actúa de manera totalmente diferente en cada uno de nosotros y tampoco es una herramienta ni con fines espiritistas ni mágicos, ni tampoco es placebo, es energía cuántica. Bueno, contamos ya con miles de testimonios, hay una base de datos importante, algunos de ellos son impactantes. No nos gusta compartir esos en primer lugar, pues por eso de no generar expectativas en las personas, pero lo cierto es que hay algunos impresionantes. Y bueno, la misión que tenemos nuestro equipo es llegar a impactar la vida de todos los seres humanos que habitan este planeta. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás elevando tu propia vibración, estás impactando primero en tu entorno más próximo y, por definición, en el entorno más lejano. Entonces esto es como la piedrecita que tiras al lago y empieza a hacer esas ondas expansivas. Voy a contar la anécdota que cuento siempre. Pero rápida. Muy rápida. En Madrid hicimos un evento este verano pasado
bueno, y en otra serie de ciudades, y ocurrió una cosa muy interesante. Claro, estábamos aproximadamente, bueno, 100 y pico personas, y dentro de ese gran grupo de gente, pues la mayoría o la mitad aproximadamente llevábamos el accesorio puesto. Y había una persona de estas que son PAS, ¿no? Personas altamente sensibles a los campos Wi-Fi y electromagnéticos en general negativos. Y resulta que ella dice, no, yo llevo una tarjeta puesta. Contó en el momento de, digamos, de preguntas y respuestas y testimonio. Pero desde que estoy aquí, dice, estoy increíblemente bien, como no estaba hasta ahora, y había mejorado mucho a toda esta sensibilidad, hipersensibilidad que tengo a los campos electromagnéticos, ya aquí estoy genial. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás en una sala con una serie de personas donde todos estamos con el accesorio, esa frecuencia vibratoria elevada que tenemos cada uno de nosotros interactúa y crea como un gran campo, un gran toroide, que desde luego las personas que están dentro lo notan. Entonces, bueno, de esto se trata. Cuanta más gente estemos elevando la vibración, pues mucho mejor para todos. Así es. Bueno, este proyecto, como decíamos al principio, trata de realizar un cambio de paradigma a muchos niveles. Absolutamente. Tenemos una visión de generar un nuevo mundo y de elevar la vibración del planeta. Ya somos un equipo internacional, estamos en diferentes países, compuesto por muchos especialistas, médicos, muchos terapeutas y muchas personas que simplemente tienen muchas ganas de realizar este cambio. Ya está la presentación terminada, muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a proceder a responder preguntas. Ok, Santiago y Charo, muchas gracias, muy interesante todo esto y veo que hay muchas preguntas. Vamos a Bien. irlas evacuando. Perfecto. ¿Se puede tomar una ducha con el accesorio? Yo diría más bien qué cuidados se le deben tener al accesorio. Bien dicho, Gustavo. En realidad, las últimas versiones están preparadas y se pueden mojar, es decir, no deja de funcionar el accesorio si se moja, pero lo cierto es que recomendamos que no se haga. ¿Por qué? Pues por una cuestión de conservación. Cuanto mejor conservemos el accesorio, más tiempo nos va a durar y más tiempo vamos a disfrutar de sus beneficios sin tener que cambiarlo. Es una resina plástica hermética completamente, de alta elaboración, quiero decir, está muy bien realizada, pero si tú la sometes a grandes temperaturas o altas temperaturas constantemente, pues hombre, como cualquier resina al uso, con el tiempo se deterioraría. A nosotros se nos ha mojado alguna vez, también lo comentamos, Voy a mostrar. pero no lo hemos sometido a más de ese despiste que hayas podido tener porque un día sin darte cuenta te has duchado y ahí va, la tengo puesta y te la has quitado. No pasa nada, pero lo mejor es mantener una cierta distancia del agua. Sí, aquí podéis ver cómo es el accesorio. Esta es la versión anterior. Acaba de sacar la compañía una versión nueva. Realmente el interior es exactamente igual. Lo único que ha cambiado es la resina exterior. El color, sí, el diseño. Color, sí, el diseño. Pero bueno, es cierto que la compañía cada cierto tiempo va cambiando ese diseño porque hay mucho Fraude. espabilado que ya está sacando imitaciones, tratando de, bueno, pues dependiendo de... Como siempre se pueden encontrar en AliExpress, Sí. a comprar cientos a muy baratas. Exacto, pero sabemos que la forma de conseguir la original, la tecnología original es a través de la página web original o de promotores certificados en este caso. Su identificación clara y concreta. Con cuidados normales, ¿cuál podría ser la vida útil del accesorio? Realmente no lo sabemos porque no hay una fecha de caducidad como tal. Ten en cuenta que este accesorio está funcionando desde 2020. Hasta ahora nadie nos ha dicho no funciona. Y bueno, nosotros llevamos un año y medio aproximadamente, pero no tenemos testimonios de alguien que nos diga no me funciona.
No, lo que puede ocurrir es lo que hemos comentado. Desgaste. Se puede desgastar por fuera, dependiendo de Podría cómo ser. se utilice, se podría romper y ahí dejaría de Sí. funcionar si se parte, pero si se cuida bien no tiene por qué dejar de funcionar ni estropearse. ¿Cómo se usa con el agua que se toma? Es decir, como programar el agua y los alimentos, colocándolo simplemente un cierto tiempo. Pues mira, Simplemente en sí, contacto. hay dos formas. Una forma es coger el propio accesorio. Bueno, yo hoy llevo dos. ¿Veis? Estoy con mi experimentación personal. Este cordón, que es un cordón que también lleva el circuito, a veces lo que hacemos es quitar la tarjeta, que se quita muy fácilmente, porque tiene un nudito aquí fácil de hacer, pero es coger el accesorio. ¿Me sostienes un momento el vaso? En una botella mejor de cristal, la llenamos y lo que hacemos es que rodeamos la botella con el cordón. En este caso no he quitado los accesorios, pero es muy cómodo, mucho más cómodo, quitar los accesorios y utilizar solo el cordón. De esta forma, como decíamos antes, en 7 minutos el agua ya está organizada, ionizada ligeramente y con el pH ligeramente Se modificado. puede utilizar el cordón, se puede utilizar el accesorio también. En la comida, Eso como cada debajo cual de un plato, guste. Sí, sí. por ejemplo. En fin, la cuestión es que haya contacto con aquello que vamos a beber o a comer. Contacto o a menos de 50 centímetros, como Sí, decíamos antes. exacto. ¿Cómo se usan las terapias a distancia? Muy interesante. Mira, nosotros, yo hice la experimentación porque de hecho en España, digamos que hubo, como por así decirlo, un grupo crítico de 13 terapeutas que empezamos a utilizar los accesorios aquí. Y entonces, de diversas disciplinas, la verdad. Y claro, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues cada uno experimentar con su propio proceso. Y una de las cosas que hicimos, porque nosotros trabajamos también con la terapia a distancia, y os tengo que decir que si alguno de vosotros ya trabaja a distancia, lo único que tiene que hacer es poner la tarjeta con el nombre completo de la persona o la foto de cuerpo entero de la persona y podéis usar 1, 2, 3, la fecha de nacimiento si es necesario también. Yo no la pongo, pero vamos, que puede ser usado. En animales pasa lo mismo, con una foto del animal. Normalmente hemos estado trabajando con unos caballos que había en Chile y hubo una mejora muy interesante. ¿Y cómo se trabaja a distancia? Pues, como te digo, poniendo el nombre, utilizando la foto y poniendo la intención en aquello a lo que te quieres dirigir con esa persona en concreto, la patología, la sintomatología que tenga en este Es caso. interesante que la persona también ponga la intención, porque Por aquí supuesto. estamos hablando de... Hay que informar de que estamos haciendo esto y que vamos a amplificar, por así decir, la señal gracias a este accesorio. También quiero añadir que el efecto de la ionización no se consigue a distancia. Es El cierto. efecto de la ionización es por contacto, pero el efecto energético sí. Sí, porque la energía vuela sin necesidad de mayor pasaporte. La intención y con aquello que quieras interactuar. En este sentido también deciros una pequeña cosa muy interesante. Si nosotros utilizamos una dinámica, por así decir, que consiste en crear una frase resultado. Es decir, ¿qué quiero conseguir? Imaginaros, yo necesito conseguir en los próximos 3 meses preparar un determinado evento con unas determinadas características en la que asistan un determinado número de personas. Pues yo me pongo una frase concreta con ese objetivo, le doy vuelta a esa frase con un papel al accesorio, le pongo un papel celo y me lo mantengo ahí colocado el tiempo necesario hasta el momento del evento. Estoy diciendo esto, como puedo decir, conseguir cualquier otro objetivo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo, además de poner la intención, hago un decreto y lo escribo, eso tiene una fuerza brutal. Esto ya lo hacíamos. Lo que ocurre es que ahora digamos que le añadimos esta energía al cuento. Lo potenciamos, potenciamos la intención.
Algunas cosas se han cumplido, se han cumplido otras algunas todavía. cosas y otras están en proceso. En el proceso de atender pacientes, entre sesión y sesión, ¿hay que hacerle alguna limpieza energética a cada accesorio? Ninguna. El accesorio no, por así decir, como otros. No es personal. No, 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 no. Es decir, yo puedo tener este accesorio y se lo puedo pasar a mi mujer sin ningún problema, Charo, o se lo puedo dejar a mi hijo, o se lo puedo dar a una persona si no tengo uno, por ejemplo, nuevo que pueda dejarle para que lo pruebe. De hecho, yo os tengo que contar un detalle y es que yo he hecho, hago una pequeña broma con esto, y es que yo he creado mi camilla cuántica. ¿Por qué? Porque he cogido la camilla que tengo con la que trabajo con los pacientes en terapia, en consulta, y entonces he puesto, primero hice un toroide, hice un signo de infinito con 13 accesorios. Y quise probar qué ocurría, en qué manera se implementaba, si no tanto con los pacientes, que era evidente, también qué pasaba conmigo respecto a mi propia sensibilidad y mi propio proceso, por así decir, de medición de resultados. Y hasta ahora estoy encantado. De hecho, en este momento he quitado ese toroide que había creado y lo que he hecho es colocar 7 accesorios con lo que podríamos decir lo que coincide con cada uno de los chakras del cuerpo de la persona al tumbarse. Lo siguiente, voy a disminuir el número de accesorios y voy a ir comprobando qué va ocurriendo. En todo caso, mi experiencia es absolutamente positiva. Eh, mm, yo no sé si conocéis la terapia craneosacral, por ejemplo, pero la terapia craneosacral trabaja muy a nivel de tejidos, sintiendo el ritmo del líquido cefalorraquídeo, es muy energética, es muy sutil y el contacto y las sensaciones energéticas son permanentes. Nuestras manos están entrenadas para sentir eso y yo, la verdad, estoy muy satisfecho de cómo se me ha implementado la sensibilidad. Y, por supuesto, mi propio proceso personal en el desarrollo de las terapias ya también conmigo mismo, ¿no? ¿Y también has notado algo respecto a tu estado a la hora de enfrentarte a la terapia en sí, ¿no? Sí, porque sí que es verdad que muchas veces, por muy aséptico que uno quiera estar, hay procesos en cuando se producen, por ejemplo, liberaciones somatoemocionales que hay que sostener y que hay que mantener para que si eso tiene sentido se produzca y se resuelvan cosas. Y yo he podido mantener una mayor distancia y una sensación de mayor protección, pero jamás ha habido transferencia de ningún tipo de proceso de ningún paciente o de ningún cliente, como lo queráis llamar, eh, hacia los accesorios, nunca. Te cansan menos que... Bueno, lo que decíamos de la activación y de la capacidad de sostén y de resistencia física es evidente. O sea, yo tenía muchos días que por muy bien que quieras estar, pues hay días que cuando llevas unas cuantas sesiones de este tipo de trabajo, pues al final del día estás muy cansado. Y yo he comprobado cómo mi estado físico mejoraba tremendamente y me permitía incluso poder salir a caminar con bastante dinamismo, por así decirlo. Perfecto. ¿Qué sucede en los casos de pacientes con quimioterapia? Pues mira, sobre eso tengo casos. Yo siempre digo que es muy importante que dentro del proceso de cada persona no se recomiende al paciente dejar de acudir a su quimio, si se lo han recetado así, o a su radio, o a cualquiera de las terapias coadyuvantes que lleva un tratamiento oncológico. Sí que es verdad que yo tengo uno que es actual, otro un poco anterior, que es un caso con un cáncer de páncreas concretamente, pero como sabéis, uno de los cánceres más agresivos que hay. Lo que
por favor, dentro del contexto de que estoy hablando de un caso individual, ¿vale? No puedo generalizar jamás, pero os voy a contar los dos con los que yo he funcionado y que han ido bien. ¿Por qué? El del cáncer de páncreas porque llevaba una alimentación alcalina exhaustiva, rigurosísima, un tipo ordenado donde los haya, que ha seguido su quimio, que ha seguido su radio, etcétera, etcétera. Pero su quimio, os debo decir, en diciembre de este año pasado, correcto, yo le dejé un accesorio. Y él tenía cada 15 días, los viernes, tenía una sesión de quimio. Y me contaba, Santiago, mi problema es que yo el sábado, después de la quimio del viernes, el domingo, el lunes, a veces el martes, el miércoles, estoy fatal, con unas subidas y bajadas tremendas, producto de la quimio. Bueno, póntelo. Se lo puso un martes. Ese viernes tuvo la sesión y el sábado ni se acordó de llamarme. Me llamó su hermana y me dijo, Santiago, ha salido a caminar a la calle, a pasear. Está paseando con los nietos y se encuentra razonablemente bien. Bueno, a mí me encantó el testimonio. No siempre es así, como digo, pero su proceso fue con el accesorio, mejoró muchísimo toda la recepción de este tipo de medicación tan agresiva. Posteriormente usó otras dos porque le molestaban las piernas al andar y mejoró también muchísimo. Siguió con su radio. Esto fue en diciembre, enero, febrero. En marzo terminó las sesiones de radiología y en junio se hizo un examen oncológico y había remitido el cáncer. Por favor, tomarlo todo con comillas y con pinzas. Esto ocurrió así, pero no siempre es una regla mnemotécnica fija. En el caso de otro paciente con el que viene todas las semanas a clases también de educación corporal y de Tai Chi, está usando su accesorio, lleva dos y de momento va bien, pero tampoco puedo establecer un rango con él de que perfecto ni que todavía haya remitido. Si tuviera un report en este sentido, os lo comentaría en el panel de testimonios que tenemos, porque por supuesto esto nos gusta decirlo, porque, bueno, anima mucho y la actitud, como bien sabéis, de cualquier persona con estos problemas es tremendamente importante. Nosotros en biomagnetismo trabajamos con imanes. Sí, perfecto. ¿El accesorio se puede ver afectado? ¿No le pasa nada? ¿O se puede Nada. repotenciar con el uso de imanes o nada? Mira, respecto a esto, tuvimos una charla con un terapeuta de par biomagnético y él decía que lo que había hecho es poner la intención en dos accesorios, en cada accesorio utilizar un positivo y un negativo para trabajar como si fuera un par biomagnético. Entonces, exactamente igual que si hubiera utilizado los imanes habituales, pues exactamente igual del todo, no tengo ese report, pero sí sé que para él fue eficaz. En todo caso, no hay ningún problema en que el paciente lleve el accesorio puesto o incluso que le invitéis a llevarlo mientras recibe el par biomagnético o incluso que probéis qué ocurre. Yo creo que aquí lo mejor es que cada uno experimente, porque como digo, no hay una regla fija. En todo caso, creo que Maribel sí que ella está experimentando en sus sesiones con el Sí, ¿verdad? accesorio y seguro que tiene un montón de experiencias que contar. Ok. ¿Se puede usar durante el embarazo? Y si hay beneficios, ¿habría beneficios tanto para madre como para bebé? De hecho, la doctora Romina Malano, Mm. que tiene 3 niños, el último lo tuvo, ¿cuántos accesorios llevaba? No sé si 6 en el parto. 6 o 7. Ella siempre reporta que no necesitó ningún tipo vamos, que fue un parto maravilloso. Dio a luz en casa. Dio a luz de una forma Natural, muy fácil, no le dieron ni un punto, el bebé salió maravillosamente y bueno, se puede utilizar perfectamente, sin ningún problema. Dicen que la han visto en Amazon.
¿Esa es original o Sí, eso es? sí, sí. No, esa no es original, No. como comentábamos antes, en las páginas que no son la página web oficial de la empresa, No lo uséis. no recomendamos que se compre porque no realmente es de dudosa Procedencia. procedencia. La copia es excelente, ¿eh? La hemos visto, la conocemos. Ajá. La copia es excelente porque ya sabéis que en China se copia todo muy bien. Precios estimados, depende del país o en dólares, como para dar una idea. El precio es oficial para todo el mundo. El precio por accesorio es de $200. Ujú. Sin embargo, hay que decir que existen packs, dependiendo de las necesidades de la persona, en los que a través de esos packs el accesorio pues, tiene un precio más económico, a lo mejor, dependiendo también de la promoción semanal, porque es verdad que depende de la semana, van variando, la compañía a veces ofrece más o menos accesorios en esos packs, pero bueno, sí que pueden resultar precios más interesantes si se quiere, o bien para una unidad familiar, o bien para un terapeuta que lo quiera ofrecer a sus pacientes. ¿Estos Yo, precios en dólares son puestos en dónde? ¿Ya puestos en Colombia? ¿Hay algún distribuidor En, mayorista acá en cualquier Colombia? país, en cualquier país, ese es el precio oficial y luego hay que añadir pues el precio del transporte. Correcto, a eso iba. Entonces, Sí, sí, gastos de sí. envío. Entonces, si sí, uno pero Los los trae gastos de gastos de 10, envío envío no son altos. están entre $10 de uno hasta 25, sí, El pack más el grande. pack más grande, 35, que es el pack más grande, que son muchos, también es verdad, pero vamos, que es un precio tremendamente accesible, o sea, no es, es más barato que un transporte no sé cómo lo llamáis ahí, pero aquí lo llamamos mensajería urgente, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, sí, evidentemente si quisierais, el que quiera asociarse a la compañía para ser distribuidor, tendría que pagar también una membresía por una sola vez de $69 cuando se entra por primera vez. Y creo que la Maribel, página, ¿cómo es? perdóname, ¿Página oficial? la página oficial es, Os la Ah, pasamos. Mira, las personas que Maribel, por ejemplo, os la puede pasar. la puede pasar ok. Maribel. Y de paso, Maribel quería decir algo, Ah, ¿verdad? sí. Por mención que te hemos hecho antes. ¿Cuánto tiempo se puede dejar mientras Maribel habilita el audio? Pues puede ser el mayor tiempo posible, ¿cierto? Entre más tiempo se deje, mejor para las dolencias y mejor para nivelar y mejorar el tema energético. Correcto. Todo el tiempo que puedan. 7 días, 24 De horas. hecho, por mi experiencia personal, se abre un proceso Sí, que no ha terminado todavía y que va actuando a muchos niveles, no solo a nivel físico, a nivel energético y a nivel mental y a nivel espiritual también. Es decir, va actuando también, bueno, pues yo creo que en el propio proceso de crecimiento personal. Ok. ¿Tienen casos de epilepsia? sí. Sí, Eh, tenemos algunos casos. En concreto, tenemos a una persona que vive en Miami. Su hijo tiene epilepsia desde hace años, ya es mayor, y nos comentaba que desde que se mudaron a Florida, pues el chico había sufrido muchas crisis epilépticas. Y bueno, nos reportaba que desde que está usando el accesorio, esas crisis se han espaciado más y está más tranquilo, sufría también de mucho estrés, está más relajado y eso también le está favoreciendo que las crisis sean menos intensas y más espaciadas en el tiempo. Y algunos can- más, yo creo que sí que también hay algún testimonio más. Los hay. Ahora sí tengo audio. Ya Sí, tienes audio. Bueno, quería compartirles algo y es que yo lo he utilizado en las terapias de biomagnetismo. Em, Normalmente cuando llega la persona, yo le estoy colocando un accesorio, se lo coloco y hago el rastreo. Esto me ha funcionado muy bien, creo que reduce un poco la cantidad de puntos que puedan salir con problemas en el rastreo. Además que si la persona viene desequilibrada, que lo notamos pues cuando
hacemos la medición de sus pies con el accesorio, colocándole el accesorio al momento iguala. Entonces esto permite pues que podamos empezar la terapia rápidamente, se reduce el tiempo en la terapia y optimiza la terapia también. Entonces, en los puntos más críticos que yo encuentro en las terapias, también pues coloco el accesorio en el punto, además de haber colocado los imanes. Y pues lo que veo es que las personas pues no requieren pues como estar volviendo cada rato pues por lo mismo, porque veo que hay una optimización de la terapia. Asimismo, también, por ejemplo, si te estabas tomando un suplemento y no te funcionaba, diciendo, pero este magnesio es que es el mejor, es el más bueno y no me funciona y resulta que empiezas a usar el accesorio y notamos pues que ya puedes optimizar porque pues si estabas bloqueado por cantidad de cosas, parece que ya como que todo entra en sinergia y todo ya se absorbe, todo funciona de una mejor manera. Entonces, eso es pues de las cosas que les puedo comentar. Y la mejoría pues en todos los casos, los pacientes pues que además de venir a la terapia, llevan el accesorio, pues tienen su terapeuta en casa. Yo no diría que obvian el biomagnetismo, o sea que de ahí ya no. Por lo que hablábamos ahora, eh, hay veces en que no hay como conciencia, digamos como cierta conciencia. Y yo noto que hay algo muy particular, que cuando tú le dices, mira, el punto que está afectado es este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es algo con el hígado. Inmediatamente la persona hace conciencia, que eso es bueno pues cuando uno hace un rastreo. Inmediatamente la persona hace conciencia. A veces tú no has ni siquiera colocado los imanes y vas a mirar y ya no te aparece más el punto. Es inmediatamente hace conciencia de que sí, es que estoy consumiendo muchas grasas vegetales, que últimamente he comido mucho en la calle, bueno, cantidad de cosas. Entonces, eso, pues, digamos que el hacer conciencia, pues, a veces ayuda, pues, a tener el terapeuta allí. O sea, que puedes tener el terapeuta en casa, pero también a veces es necesario digamos, acudir a una consulta. Los imanes nos ayudan también muchísimo, pero las experiencias con el accesorio cuántico son, pues, para cada persona distintas y muy rápidas. O sea, ahí se reportan cambios casi inmediatos. Desde luego que sí, El, 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 totalmente de el acuerdo flete en contigo. Colombia está en $15. O sea, para nosotros, el flete son $15. ¿Sí? Un accesorio vale $200, Ah, el flete $15 y en los ok. packs que decía con la membresía son $69 más con la membresía y ya depende del paquete. Entonces, cualquier cosa estoy pues a la orden. Estupendo. Quería añadir una cuestión respecto de la epilepsia. Es que me lo ha recordado Liliana, que también tenemos un caso de un perrito que tenía epilepsia y mejoró tremendamente a la hora de llevar el accesorio. O sea que este es un caso que me olvidé y que es verdad que es reciente, de hace poquito tiempo. Sí, con mascotas es increíble lo bien que funciona, Sí, porque también. como no hay una predisposición ni para lo bueno ni para lo malo, no hay prejuicio, por así decir, como puede ocurrir en un humano, ¿no? Mm. Pues es maravilloso. Nosotros tenemos dos gatas y es increíble porque ellas mismas se dosifican. Se van a su camita con el accesorio o se van a otro lado a dormir, Mm. según ellas lo decidan, ¿no? Sí. Un gran amigo, también miembro de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, está en Argentina. Se llama Juan José Gato, pionero en Mm. biomagnetismo. Fue de los primeros que entrevistó al doctor Isaac Gois, descubrió el par biomagnético. Él tiene un proyecto con TEA. Eh, ¿qué han probado con TEA? ¿TDA te refieres? TEA, No, autismo. autismo. Ah, con autismo. Bueno, en ese sentido tenemos un caso conocido cercano de que ha mejorado la comunicación, en este caso era
era un chico, me parece, si no recuerdo mal, de Argentina, me parece además, creo recordar. Y ha mejorado muchísimo la comunicación. Evidentemente, yo en esto tengo que ser siempre muy prudente. Tenemos casos de todo tipo, de autismo, de Asperger, de epilepsia, de Parkinson, de artritis reumatoide, muchos, excelentes, pero no es una regla fija. Yo quiero ser muy claro con esto, pero que es susceptible de que todo eso mejore, sí. Ok. Tenemos... Disculpa, Gustavo, la semana Sí. pasada tuvimos precisamente pues una serie de charlas en las que se habían invitados y esas charlas tenían que ver pues con el tema de autismo, dado que el 1 de abril, no me acuerdo bien, fue el Día Internacional del Autismo. Entonces participaron pues doctores que han venido tratando y terapeutas que han venido tratando a niños con autismo y pues, hubo un caso muy particular en que había una invitada de aquí, de Colombia, que tiene un par de niños con autismo. Los niños son gemelos y los dos tienen autismo. Y pues ella había experimentado todo tipo de terapias pues para ellos. Había pasado por todos los protocolos, desde las dietas y todo lo demás. Y pues cuando conoció el accesorio cuántico, pues obtuvo los accesorios para sus niños y ella reportaba los cambios tan notorios pues de ellos, de pasar de la parte, pues digamos, de poca habla, por ejemplo, de la parte casi no verbal, a empezar a decir frases, a hacer relatos ya más coherentes, a ser más estables en su comportamiento, a disminuir las estereotipias y muchas mejoras pues en cuanto al aprendizaje. Ella tiene una fundación aquí en Colombia. Voy a conseguir pues como todos los datos y de pronto si puedo conseguir el testimonio completo de ella, porque pues eso quedó en un Zoom, pero pues no sé si quedaría grabado, si me lo comparten, entonces con mucho gusto podría compartirlo. Buenísimo, Perfecto. Maribel. Gracias. Bueno, ya para terminar, porque sé que ustedes están de madrugada, No pasa dos nada, ya. La preguntas noche es joven, Ya adicionales. podemos irnos de copas ahora. la noche es joven. Juan José vuelve a preguntar o continúa la pregunta de que si en algunos países se necesita algún tipo de regulación por entidades de salud, por el Ministerio de Salud o algo. Pues yo veo, no entra nada, todo es intención, todo es cuántico, pues no se ingresa ni se le quita nada y por el contrario, si en el caso de cáncer veo yo, sigue con tu tratamiento, acá no vamos a quitar, digamos que tenemos Claro, como los mismos conceptos que con el par biomagnético. No claro. quitamos nada, somos un complemento y no se le ingresa nada al paciente o acá en Colombia ya se está empezando tratarlo como sanante, no el paciente, sino el sanante por aquello de la Sí, intencionalidad, verlo no como un paciente porque etimológicamente viene de algo de padezco, ¿no? Absolutamente. Saneante porque está sanando. Mira, no había escuchado esa palabra y el yo, otro día yo estaba tratando de encontrar una palabra que sustituya a la horrible paciente, que no que, no es, estamos para nada de acuerdo con esto, que estás que, paciendo lo- o que le, tienes sí, paciencia. que le ponen en un lugar absolutamente pasivo. Sí, Paciente Entonces porque esta nadie te cura. palabra me parece súper acertada, Gustavo. claro, Sanante, con mucho claro que gusto. sí. Sanante, Esa buenísimo. la escuché en unas conferencias de un médico colombiano, el doctor Jorge Enrique Rojas, muy holístico, también nos habla de alimentación, bueno, tiene muchas cosas y entonces ya están empleando esa palabra, sanante. Buenísimo. En ese sentido, sobre esto que comentas, evidentemente nosotros nunca decimos que es un accesorio médico. Entonces, Ujú. y de hecho lo hemos dicho en la presentación. Nosotros no vamos a entrar ahí, porque además, por una cuestión puramente práctica, es decir, mm, No nos interesa a nadie. claro, ya sabemos que está los de siempre intentando desacreditar cualquier tipo de trabajo que no conlleve la ortodoxia, por así decir, médica. Y entonces
Bueno, pues hay que tener cuidado, hay que ser listos, ¿no? En este sentido, no meternos en berenjenales, como decimos aquí. ¿Sirve para adicciones? Puede Bueno, servir para todo en realidad. Como hemos dicho anteriormente, no es específico de algo en concreto. Yo siempre digo, como consultora de Feng Shui, sí, ¿qué ocurriría si a cada uno de nosotros nos colocaran en un espacio para vivir cada día de nuestra vida con la mejor energía, ubicado en el mejor lugar y con la mejor energía disponible para nuestro organismo? Yo siempre digo, nuestras decisiones serían diferentes a las que tomamos ahora mismo. Nuestra vida cambiaría porque cambiaría cómo estamos nosotros al recibir esa energía. Pues esto lo aplico también al accesorio cuántico. ¿Qué sucede si estamos expuestos a una frecuencia vibratoria más elevada? Pueden ocurrir muchas cosas. Evidentemente, el poder lo sigue teniendo la persona. Yo no me niego a darle el poder a algo externo. sí, Creo que el poder lo tenemos nosotros. Y por supuesto, la intención de la persona, su recorrido personal y su visión de a dónde quiere llegar es fundamental, con accesorio y sin accesorio. ¿Puede utilizarse en adicciones? Por supuesto. Si la persona no quiere eliminar esa adicción, ¿va a funcionar? Va a ser muy difícil desde mi punto de vista. Perfecto. Hay muchas preguntas adicionales cortas, pero creo que ya se han dado respuesta, que para pancreatitis, que para el hígado, que para temas de migrañas, para muchas dolencias, pero en sí lo que estamos haciendo nosotros, igual que el par biomagnético, en este caso, cada uno complementa, en este es más cuántico, vamos a equilibrar energía y el mismo cuerpo es el que empieza a sanar y autocurar. Efectivamente, así es. volvemos a decir que no trabajamos por enfermedad, Exacto. trabajamos por frecuencia vibratoria. Eso es. ¿Que eso conlleva la salud? Pues muy probablemente. Ujú. Sí, Perfecto. yo sí que quería añadir, antes de terminar, que vamos a tener la oportunidad de asistir a eventos presenciales en Colombia en el mes de mayo. Qué bien. La verdad que estamos súper contentos porque vamos a poder vivir en directo, bueno, pues una presentación con personas de la compañía Sí. y creo que es una oportunidad excelente. Se van a realizar en Bogotá, en Medellín y Cali. y en Cali. Mm. Y bueno, pues estáis invitados todos a venir y a vivir la experiencia en directo, que os aseguro que es muy interesante. Suramérica, ¿qué otros países? Me estaban preguntando también de Sí, Argentina. he leído también la pregunta. Pues prácticamente en todos. Es que, quiero decir, estando en contacto con la compañía, siempre llega información al respecto y de repente hay un evento en una ciudad, en Buenos Aires o en Córdoba o en fin, Rosario, ha habido en varios sitios y esto es algo que se va produciendo a lo largo del año. No siempre existe una programación valga la redundancia, a priori, en la que tú sabes en todos los meses cuándo, dónde y cómo, pero sí que cuando hay un evento se anuncia con tiempo suficiente. En todo caso, si están interesados en Sí. algún país en concreto, por favor, nos preguntan a Maribel directamente o a Claro. cualquiera de nosotros y con gusto les Y respondemos. canalizamos la pregunta, claro está. Claro que sí. Ya en el chat Maribel colocó su dato o cualquier cosa Eso. también me pueden comentar, preguntar a mí, los que de pronto no lo vean en diferido la charla. Maribel de pronto también me compartirá la información y también para hacer un elemento difusor de la Correcto. compañía, dónde la compramos, cómo esto y muy Correcto. interesante. Claro que sí. Muchas gracias, muchas El gracias. evento presencial va a ser 7, 8 y 9 de mayo en Medellín, Cali y Bogotá. Como estamos coordinando todavía algunos detalles del sitio y todo esto, entonces yo estaré pues muy atenta para enviarles pues algunos a través de Gustavo, otros por este medio del grupo que tenemos de biomagnetismo, compartirles pues la información para que asistan a este presencial.
Excelente. Genial. Bueno, Charo, Santiago, muchas gracias, infinitas gracias. Quedamos con esta nueva Gracias. información y las Un cosas placer. suceden cuando tienen que suceder. En este Totalmente. momento nos llegó y con todo lo cuadramos hoy a última hora con Maribel, hablando con el doctor Jorge Mena, autorizó y es un complemento a nuestro trabajo diario de ayudar en el proceso de sanación nuestro y de nuestros semejantes. Claro que sí. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Nos veremos pronto, seguro. Alcanzamos a conectarnos 48 Genial. Muy bien, y excelente. fuera los que van a ver el video. Bueno, Excelente. Súper. Gracias. buena noche y que terminen Gracias. de Hasta pronto. ya amanecer ustedes allá en España. Bueno, Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. hasta pronto. Hasta la Chao. próxima. Chao, chao. Muchas gracias, Maribel. Gracias. Quedamos atentos para darle mucha fuerza al evento. Gracias. Bueno, buenas noches a Chao, todos. chao. Gracias, buenas noches, muy interesante. Muchas gracias. Con mucho gusto.